Bienvenidos al Refugio Alfa. En esta ocasión tenemos un podcast bastante diferente al habitual, pero un podcast que estoy convencido que os va a encantar. Hoy vamos a hablar de Reiki, vamos a hablar de hipnosis y vamos a hablar de regresiones. Para ello contamos con Damián Galeana. Bienvenido. Muchas gracias, Rubén, por recibirme aquí y agradeceros la magnífica oportunidad de estar con vosotros. Agradecidos estamos nosotros de recibirte. Bueno, Damián, ¿cómo estás? Pues bien, yo creo que es como comentaba al venir, es la primera vez que hago un tipo de podcast o de entrevista así, por lo tanto es algo novedoso para mí. Sí, pero seguro que es una experiencia que, bueno, yo siempre lo digo a los invitados, comenzamos un poco siempre con ese primera vez, pero después nos lo pasamos genial. Es una hora y algo en la que vamos a hablar de temas que seguramente hablaríamos 3-4 horas tomándonos un café en cualquier sitio. Así que, bueno, yo te conozco y mucha gente te conoce y conocen esta faceta tuya, aunque, bueno, hablaremos que también eres un profesional en otro campo. Sí. Pero bueno, para aquellos que aún no te conocen, me gustaría, Damián, que te conocieran a través de este podcast. Así que, ¿quién es Damián Galeana? Pues yo creo que Damián Galeana es un chico bastante normal, creo. Sí. Pero sí que es verdad que ha sido y es una persona, o soy una persona bastante inquieta, bastante curiosa. Y creo que eso es lo que me ha llevado al final a definirme o a estudiar todo lo que he ido estudiando. Entonces, dado la temática del podcast, pues hubo un momento en mi vida que desde muy joven me empecé a interesarme por estos temas, aunque cuando vas entrando en la adolescencia y en la adultez, pues decides darle un enfoque más sólido, intentando buscar esa ciencia que hay detrás de todas estas cosas. Entonces, empiezo a estudiar pues ciertos fenómenos que a mí venían ya pasando, algunas en la infancia, otros en la adolescencia, querer entender un poco qué era esa curiosidad y quién era precisamente pues Damián, ¿no? Entonces, es una persona, pues soy una persona que ha estudiado, como bien habéis dicho, Reiki, estudié fisioterapia para darle ese enfoque más científico, encontrar la ciencia detrás de pues todo esto. Estudié hipnosis, también regresiones y yoga. Es un poco las terapias, las fui aumentando, ampliando para dar un tratamiento un poco holístico a los pacientes y personas pues, que acudían a mí. Así que un poco creo que también sería esa persona curiosa desde joven que ha ido estudiando diferentes ramas para finalmente dar un tratamiento lo más global posible al paciente. Bien, has hablado de que desde niño eras un niño curioso y de hecho este tipo de investigación o de estudio lo desarrollas en base a una búsqueda. Sí. A una búsqueda quizás de conocerte a ti mismo, quizás, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, tú sabes que aquí en el Refugio Alfa siempre tratamos de conocer un poquito más en profundidad al invitado antes de abordar un poco lo que hace y el día a día de él, etcétera. Entonces, sí me gustaría saber por qué esto, porque hay muchas otras ramas que puedes haber estudiado o investigado en busca de la verdad, igual ya podría ser la religión o otras cosas. ¿Por qué te focalizas en esto? Pues realmente me focalizo en esto al no hallar una respuesta clara a lo que viene siendo algunas experiencias que me pasaban en la infancia. Cuando sí que es cierto que yo vengo de una familia, por ejemplo, mi padre es una persona muy racional, muy inteligente, también religioso, cristiano. Entonces, a mí me vienen pasando unos sucesos cuando era niño que yo preguntaba. Entonces, desde un enfoque de vista más racional o pues a lo mejor más espiritual que tenía mi madre, pero no sabían responderme exactamente a lo que me pasaba. Por ejemplo, desde pequeñito, digamos que yo miraba un objeto, miraba una persona y intuía lo que otros llaman o han llamado aura o han llamado campo de información o como queramos llamarlo, porque hoy en día hay muchas nomenclaturas. Entonces, de pequeño, cuando a ti te pasa eso, tú vas a tus padres y les dices, oye, que veo colores.
que veo que te dicen eso, nene, eso no es así. Entonces empiezas, como tú bien has mencionado, a buscar un poco en la religión. Pero la religión católica no, pues la que se vierte profanamente, no te resuelve esas inquietudes, eso que tú vas viendo. Todo esto, pues yo creo que a muchos infantes, a muchos niños les pasa. Es una cosa, yo creo que bastante natural del ser humano. Lo que pasa es que se va capando a medida que el niño crece. Y hay un fenómeno, que ya podremos hablar a posteriori, que cuando llega a los 7 años, las fontanelas de la cabeza se cierran. Y fíjate, es peculiar que también se consolida lo que es o empieza a consolidarse lo que es la personalidad del infante. Y también, o sea, se forma la personalidad, se cierran las fontanelas y empieza a consolidarse la personalidad. Y justo en ese momento es como que el niño pierde un poco esas cualidades de visión que se supone que tiene cuando es niño. A mí me parece una cosa curiosa. Entonces, lo que pasa es que en mi caso yo me quedé con el recuerdo y de hecho seguía con ciertas intuiciones, pues lo típico de me va a llamar, pensar en una persona y te llama, o estar con una persona y decirle, oye, ¿te pasa esto y lo otro? Y efectivamente le pasaba, o se ponía a llorar, porque daba ahí en el clavo. Uh-huh. Todo eso, claro, imagínate un niño o un adolescente o que vayas, por ejemplo, en el caso del Reiki, tu madre te diga, me duele la rodilla, me duele la cabeza, le ponga las manos y se le pase el dolor de rodilla. Entonces era como que estaba destinado, entre comillas, no como a ser fisioterapeuta en mi casa, ¿no? A ser más el masajista, porque cuando yo era niño la figura del fisio no estaba tan extendida. Uh-huh. Entonces era ser el masajista. Y todo eso te lleva a cuestionarte, te lleva a decir, bueno, ¿qué es todo esto? Porque claro, cuando lo vives desde tercera persona, no te está pasando y te lo cuentan, pues es un poco bueno, pero cuando los vivencias en primera persona es cuando en la inquietud, yo creo que esa inquietud, esa curiosidad te lleva a investigar. Y como digo, siempre al principio le das un enfoque religioso, ¿no? Lo típico te dice tu madre que es más espiritual. Bueno, esos que tienen manos o que tienen luz. Y bueno, tu padre que a lo mejor es más racional te dice, nene, como he dicho antes. Y entonces sigues investigando y entonces empiezas a comprar libros, conoces a personas, te empiezan a decir, mira, pues puede ser que te pase esto, que te pase lo otro. Y empecé pues un poco a leer sobre el Reiki, a leer sobre espiritualidad. Y yo creo que el Reiki es lo primero que llega a mi vida. Conozco unas personas que me dicen, oye, mira, nosotros hacemos Reiki, que es un sistema de imposición de manos y demás. Y es ahí cuando decido probar lo que es el Reiki. Y empezar a complementarlo con lo que yo ya empiezo a estudiar, que es la fisioterapia, porque va casi de la mano. Yo primero empiezo con esos libros, empiezo pues en el mundillo de las artes marciales, ahí me enseñan un poquito de meditación, yo practico la meditación y ya pues voy desarrollando mi adolescencia y entonces pues llega la época de la universidad. Y entonces en esa época de terminar el instituto, empezar la universidad, que tú ya llevas un poco de pues ese bagaje de meditación, de estas cosillas que lees, que empiezas a dar, se abre campo, se abre mundo y conoces a más gente. Y es esa gente la que te dice, bueno, ¿has escuchado sobre el Reiki? Bueno, no tengo ni idea de qué es el Reiki. Y ahí es cuando empiezo a conocer el tema del Reiki. Bueno, yo creo que mucha gente en sus casas estará preguntándose justamente qué es el Reiki, porque, claro, algunos sí lo conocemos, lo hemos visto en algunos vídeos y incluso en otros podcasts. Uh-huh. Pero mucha gente aún no sabe qué es el Reiki. Entonces ahí te viene la pregunta, ¿qué es el Reiki? Pues el Reiki no deja de ser otra cosa. Su palabra viene de Japón. El Reiki viene de Japón, es una enseñanza que, por una especie de inspiración, de iniciación espiritual, le viene a Usui, es el primer maestro de Reiki. Y la palabra Reiki lo que significa en japonés es energía universal. O sea, aquí de energía y rei de universal, de universo. Entonces, lo que se supone, tan sencillo como eso, es que el Reiki es, que después hablaremos con la hipnosis, que hay una peculiaridad ahí. El Reiki es una especie de energía, fluido, ese algo universal que te ayuda a incidir sobre la materia
para causar efectos beneficiosos. Depende de su proyección, pues, del que lo canaliza o del que lo recibe, es cuando se producen efectos terapéuticos. Entonces, el Reiki, creo que básicamente, por definirlo simplemente, es una energía hoy todavía no demostrada por la ciencia, aunque como tal, pero que causa beneficios en las personas. ¿Por qué digo no demostrada de momento por la ciencia? Porque no hay un aparato todavía, como no tenemos, para medir la energía oscura, que certifique, que se pueda medir que en verdad está pasando esa energía por la persona. ¿Y por qué nombro la energía oscura? Pues porque la energía oscura no se hubiese descubierto si no hubiese sido por una interacción, una distorsión luminosa, una distorsión de campos en el universo. Entonces, por eso la llaman oscura. Uh-huh. Entonces, que aún no se haya visto no significa que no exista. ¿Y cómo podemos intuir que existe? Por los beneficios que se han visto que tiene sobre las personas. Entonces, testando eso, se puede llegar a medir. En eso se basa también la ciencia, en que haya repetitividad. Vale, pero ahora yo, me surgen diferentes cuestiones, ¿no? Tú me hablas de que con diferentes posiciones de la mano, siendo capaz de canalizar esa energía, entiendo, ¿no? Que no es que... Esa energía, entiendo que por un lado es la energía que hay en el universo, así lo estamos exponiendo, pero también la energía que hay dentro de la persona que está canalizando hacia la otra persona. Vale. ¿O cómo funcionaría esto? Vale, ahí habría que... ya nos meteríamos un poquito también en otros ámbitos espirituales, incluso en el padre de la hipnosis, incluso, ¿no? Mehmet. La energía universal o el Reiki es una energía que está, ¿vale? Estamos hablando de la teoría del Reiki, ¿vale? Entonces es una energía que está. Al iniciarnos en Reiki, digamos que adquirimos, para poner un ejemplo y que se nos entienda, sería como el agua está en un depósito y al abrir el grifo, el agua empieza a pasar. Entonces, el iniciado de Reiki no sería otra cosa que ese grifito que deja pasar el agua. Realmente es eso. Pero el agua está. O sea, independientemente de que yo sea el grifo, o lo seas tú, o lo sea cualquier otro, el agua está. Entonces, el iniciado en Reiki lo que hace es abrir ese grifito para que el agua pase y riegue los campos o de beber al sediento, básicamente. O sea, ¿quiere decirse que cualquier persona puede sanar a otra? Sí. ¿Cualquier persona puede ser ese grifito? Sí. Como lo has expuesto. Sí. Cualquier persona puede ser un iniciado en Reiki y ayudar a otros. De hecho, el sueño de Usui era que al menos una persona por hogar hiciese Reiki para el beneficio de la familia. Ese era el sueño de Usui. Y bueno, para aquellos que están viendo este podcast y digan, bueno, yo tengo una dolencia, yo tengo una enfermedad, yo tengo, en fin, cualquier tipo de patología. ¿El Reiki puede sanarlo todo? ¿O es algo que puede decir, bueno, esto sí, esto no? Bueno, un dolor de rodilla sí, pero un hueso roto no. O sea, ¿cómo sería esto? Vale. Aquí te va a hablar Damián. Vale. En la teoría, el Reiki es capaz de sanar muchísimas cosas. Yo que también, pues por eso estudio fisioterapia, me gusta la ciencia, hay muchos temas científicos que me encantan, la biología, la astronomía, es decir, me gustan muchos temas científicos. Entonces, Damián te diría que el Reiki es capaz de curar todo lo que la persona se deje curar, pero que tiene sus limitaciones. ¿Y qué quiero decir con esto? Según la ciencia, o según bueno, aquí me pueden los físicos dar caña, pero según la teoría de onda-partícula, la realidad se manifiesta según el observador. Entonces, si todos los observadores o la mayoría de observadores del mundo pensamos que una imposición de manos no puede resolver un hueso roto, efectivamente, vamos a limitar que aunque sea la energía Reiki, una imposición de manos te sane un hueso. Lo estamos definiendo, lo estamos haciendo nosotros, según
teoría del observador. Nosotros manifestamos la realidad. Nosotros hacemos que observando la partícula, la onda se comporte como partícula. Entonces, si tú me preguntas hoy por hoy a mi persona, Damián, ¿se puede curar un hueso? Yo te diría, yo todavía no he curado un hueso con Reiki. ¿Que podría llegar a hacerse? No te voy a decir que no tampoco, porque la teoría dice que se podría si... ¿La limitación cuál sería? Nosotros. O sea, nosotros somos los que limitamos la capacidad del Reiki, dicho de alguna forma, a curar cualquier cosa. Decías que todo depende del observador. Es decir, incluso el presente, lo que vemos, lo que tocamos, el micro, lo que estamos hablando, quizás incluso nuestra propia persona. Nuestro propio cuerpo. ¿Lo estamos proyectando nosotros como observadores? Eso es. Y eso es algo que la ciencia lo ha afirmado así. De hecho, los átomos se repelen entre ellos, ¿no? O sea, la sensación propia de estar tocando esta mesa es algo que nuestro cerebro interpreta, que es nuestros ojos no dejan de ser una cámara hacia adentro. Tenemos cámaras que graban hacia el exterior. Nuestros ojos son esa cámara que graba hacia el interior de nuestro cerebro. Nuestro cerebro interpreta una señal y la hace realidad. Es ficticio. De hecho, según dicen los neurólogos, el presente que vemos no deja de ser un recuerdo en milisegundos de algo que ya ha pasado. Entonces, cuando tú estás tocando tus átomos, están repeliéndose, no están tocando realmente nada. Qué interesante. Sí, yo creo que... Bueno, el otro día tuvimos una invitada que dijo una frase que me encantó. Dijo, la brujería de hoy es la ciencia del mañana. Y claro, muchas veces hablamos de cosas de este tipo y decimos, ostras, esto es hechicería, esto es brujería. Y sí que es cierto que luego, posteriormente, se van descubriendo cosas y dices, no era brujería, era ciencia. Era ciencia. Era ciencia. Bueno, entonces me gustaría saber, bajo tu experiencia en el Reiki, ¿qué es lo más fuerte así que has visto o que has vivido en primera persona o has visto a otra persona hacer? Pues mira, lo más fuerte que yo he visto en el Reiki, a ver, vamos por grados, porque con el Reiki se pueden hacer muchas cosas y he visto muchas cosas. Yo he visto sanaciones o mejoras, vamos a decir mejorar, porque por esto se puede crucificar a alguien. Yo he visto mejorar un cáncer de mama. Es decir, el cáncer estar en un estadio con sus... Sabes que van por mediciones, tienen sus parámetros. Ir a hacerse una sesión de quimio, dar unos parámetros. Yo siempre abogo que la persona sea la ciencia o sea, todas las ciencias deben ir unidas. Tanto la sanidad común y convencional como este tipo de terapia. Eso quiero aclararlo, disclaimer, que no quiero que... Pero... Ya sabes que sí, que están con la lupa mirando cada palabra que vayas a decir. Pero sí que he visto como esos parámetros después de una sesión de Reiki, porque las sesiones de Reiki tienen también sus técnicas, hay diferentes técnicas, mejoraban los parámetros. Sí. Mejoraban los parámetros. Es decir, varias sesiones de Reiki con su quimio y demás, dando unos parámetros y habiendo después, cuando se hacía la sesión de Reiki, pues se distorsionaban un poco los medidores, es decir, bajaban los niveles del cáncer de los parámetros que se medían. Eso es una de las cosas que he visto. Otra de las cosas que he visto, esta no la he visto yo en concreto, pero sí una compañera me la estuvo contando, es tener otro quiste y hacerse... ella misma y ir a otros compañeros a hacerse sus sesiones de Reiki y desaparecer el quiste. La verdad que eso para mí son casos sorprendentes. Por ejemplo, también utilizar el Reiki para determinadas sesiones de hipnosis o de terapias regresivas y ver cómo abre todavía más esa visión, ese canal. Para mí eso es sorpresivo. Y la verdad que el Reiki se puede utilizar tanto para esas cosas, pero yo diría que no tiene que ir uno focalizado o poner todas sus esperanzas. Es decir, voy a ir yo creo que hay que agotarlo todo, hay que hacerlo todo y estar abierto. Porque muchas veces como he dicho antes, la manifestación, cuando yo deseo algo, estoy hablando de carencia.
Entonces, si yo me acojo a eso como deseo, como quiero, el querer eso, quiero la curación de, por ejemplo, ya que estamos hablando de eso, quiero curar mi cáncer. Yo estoy diciendo que no me estoy curando del cáncer. Entonces estoy bloqueando cualquier cosa. Eso es lo que quiero que, no sé si que quede claro, porque el deseo que hay que entender cuando se está en esa situación, ese deseo de querer curar, puede ser que incluso se esté bloqueando el beneficio que pueda tener. Uh-huh. Mira, yo en la Biblia encuentro a un Jesucristo que iba paseando y enfermos le buscaban. Y en muchas ocasiones él los tocaba y los sanaba. Incluso los mismos discípulos hicieron esto. Mucha gente creyente que lee la Biblia, o bueno, que van a la iglesia, lo encontrarán en sus Biblias, ¿no? Esto. ¿Ellos estaban practicando espiritualidad o es una especie de Reiki también? Buena pregunta. Obviamente no era Reiki porque no estaba denominado como Reiki. Ahora, si bien queremos decir que Jesús utilizaba o tenía acceso a esa energía universal, posiblemente yo te diría que sí tenía acceso a esa energía universal y que por eso sanaba a las personas. Sabemos que hay un enfoque también muy católico en esto. Y entonces, pues un católico ortodoxo te diría que es que era Dios y que por su voluntad sanaba. Uh-huh. Pero sin irnos a un enfoque tan católico, es decir, un enfoque cristiano, espiritual, para mí creo que está muy, muy en el hilo, muy en sintonía con este pensamiento de que Jesús podría canalizar esa energía y por lo tanto sanar a los enfermos, sanar a las personas que tenían esa dolencia, emociones, incluso afecciones espirituales también. Es decir, correcto. Esos enfermos espirituales que también dice la Biblia, el Evangelio, como tú bien has mencionado, que tenían otras entidades que Jesús decía fuera y salían. Entonces, la verdad que es interesante. Que es un tema que podríamos hablar largo y tendido. Eso es. Y que yo creo que la audiencia, incluso los que están viendo el podcast, lo agradecerían. Y eso lo podemos tratar en otro podcast porque tenemos muchos temas que tratar hoy. Tenemos muchos temas que tratar. Tenemos que hablar de la hipnosis y es un tema que no me gustaría dejarme. De hecho, me apetecía traer al podcast un podcast de hipnosis, de Reiki, de regresiones. Me gustaría hacerte una pregunta antes de entrar al siguiente tema. Has hablado de Laura. Sí. Y que algo que desde pequeño veías. ¿Sigues viendo esto? Pues hoy por hoy, a veces sí y a veces no. Todo depende también un poco del estado personal. Como cualquier ser humano, tenemos fases. También, como digo, depende todo del observador y de cómo manifieste su realidad. Cuando yo era pequeño, tuve un proceso en el que a mí me encerraron en una habitación con una señora a oscuras y para cerrar, porque daba miedo. Yo, cuando era pequeño, le describí a mi madre, a su abuelo se lo describí. Y dije, mira, está aquí y es este. Entonces, claro, eso asusta a los padres y eso asusta. Sí. Entonces, a mí me meten en un sitio, se supuestamente cierran los canales que se dicen y demás. Yo hoy en día pienso que eso es una creencia limitante que me acompañó durante mucho tiempo y hoy por hoy va retomándose pues esa habilidad que yo creo que poseemos todos. Yo soy defensor de que todos podemos llegar a ver, a sentir, porque es algo natural del ser humano. De hecho, yo pienso que hay una antenita que tenemos ahí en el cerebro, que no sé, que se sabe parte de sus funciones, pero otras no se saben, ¿no? La glándula pineal tan famosa. Sí. Entonces, la glándula pineal para mí es esa antena que recibe como las ondas de radio, ¿sabes? La antena capta las ondas de radio, pues la glándula pineal capta esa frecuencia y lo que hace nuestro cerebro nuevamente es sintonizar la imagen, la imaginación, la imagen, para que tú sepas lo que estás captando y se está proyectando. Entonces la imaginación ya se ve que es una herramienta útil, que no es algo que se debe defenestrar, que se debe
olvidar y que es cosa de niños, otra vez volvemos a los niños, sino que la imaginación es una herramienta útil, en Oriente es muy valorada, cosa que aquí no. Y es digamos, el sintonizador para que tú entiendas lo que está llegando desde fuera, lo que está captando tu antenita. Sí. De la misma manera que antena, podemos hablar de receptora o emisora. También podemos emitir con ella, ¿verdad? Efectivamente. Y mira, ahora volviendo a lo que tú has dicho antes, la persona puede proyectar su energía y el Reiki que es en esto, ¿no? Entonces yo te había dicho que el Reiki es una energía universal, pero tú me habías dicho, ¿pero podemos proyectar energía? Pues había estudios antiguamente por gente además científica en el gremio de la ciencia, no estamos hablando de que cualquier persona de la calle hablase. Antes no habían estos medios y no todo el mundo podía hablar, hoy gracias a Dios podemos hablar todo el mundo. Antes quien publicaba un libro y a quien le editaban un libro, le editaban un estudio, era una persona versada, ¿no? Era una persona estudiosa. Entonces, pues el padre de la hipnosis, como te decía antes, él abogaba, o lo primero que empezó a estudiar es el magnetismo animal, que no consiste en otra cosa, o él intentaba defender que nosotros éramos capaces de proyectar una especie de magnetismo o de energía hacia las otras personas y que por tanto la interacción de esta pues tenía un efecto sobre nuestro físico, nuestro cuerpo. Él también hablaba, por lo tanto, y por hilar con el Reiki, de que había un fluido universal que si lo proyectabas y lo canalizabas podía devolver ese equilibrio magnético al cuerpo y ayudar a sanar a la persona. Fíjate que este hombre, Usui, Jesús, hablan a lo largo de la historia de un fluido sutil que canalizas y ayuda a sanar a las personas. A mí me parece la verdad que curioso. Totalmente. Y bueno, no te quedaste en el Reiki, sino que continuaste tu viaje buscando un poco más allá. Sí. Y fuimos a parar a la hipnosis, que además es una herramienta que utilizan, corrígeme, pero creo que incluso psicólogos, ¿no? Sí. Utilizan la hipnosis, que no es algo tan místico, dicho de alguna forma, ¿no? O sea, que se puede llegar a utilizar con fines terapéuticos. Cuéntanos un poco sobre ello. Pues la hipnosis, como tú dices, es una herramienta que utilizan psicólogos, psiquiatras y que realmente yo creo que ese carácter místico sigue teniéndolo pues aquí en España porque siempre hemos sido un poco con ciertas técnicas y ciertos avances retrasados en el mundo y en Europa también, ¿no? Hemos sido un poco siempre los últimos que añadimos esas técnicas. Entonces, sí, de hecho, fíjate que la hipnosis se lleva utilizando, como te decía, con el término tal cual, no era el término hipnosis, pero desde 1700. Desde 1700, esa especie de magnetismo o de inducción, de sugestión, inducción y profundización en la persona para llevarlo a una mejora física. Después ya es Erickson el que empieza a introducir este término y empieza, pues, o lo acuña y empieza a utilizarlo en sus sesiones, en sus estudios, y el que aboga un poco por el método de la hipnosis. Entonces, la hipnosis, ¿quién empieza a utilizarla? Como tú bien dices, psiquiatras, médicos, psicólogos, es decir, gente versada y preparada para utilizar esto, y empieza a utilizarla con un fin médico. ¿Cómo empieza, por ejemplo, en el caso de Brian Weiss? A mí me gusta contar su caso, muy reconocido en el mundo de la hipnosis también, y sobre todo por su libro Muchas vidas, muchos maestros. Él tenía un problema, y es que si no recuerdo mal, Catherine creo que se llamaba su paciente, él había intentado varios métodos psicológicos para ayudar a Catherine y no lo conseguía. Y él era muy escéptico con esto de la hipnosis. Y bueno, fue a través de esta técnica y de la terapia regresiva donde él hace un clic en Catherine y empieza a mejorar. Entonces, por esto, él se ve comprometido en su esfera
y llega hasta ser criticado, incluso perder varias de sus licencias para ejercer. Sin embargo, él sigue ejecutando esta técnica y pues ha ayudado a muchísimas personas. Ha escrito muchos libros y es una persona con muchos estudios, al igual que Milton Erickson, al igual que Michael Newton. Es decir, hay innumerables científicos, innumerables personas de prestigio y de amplios estudios académicos que utilizan la hipnosis como herramienta terapéutica. Entonces yo creo que pues hay que tenerlo en cuenta y no desprestigiarla, porque aquí en el mundo pues yo creo que no de habla hispana, sino más bien en España, se la desprestigia tanto. Bien, pero ¿cómo es una sesión de hipnosis? O sea, ¿cómo te viene un paciente? ¿Cómo haces que entre en hipnosis? Vale, pues mira, la sesión de hipnosis consiste, te lo voy a resumir en unos pocos pasos y después profundizamos un poco más en ellos. La sesión de hipnosis empieza primero con una entrevista, obviamente, porque tienes que conocer a tu paciente por el motivo de consulta, porque cuáles son sus necesidades, qué es lo que le está pasando en su vida, qué tiene miedo. Porque las fobias ya, por ejemplo, son una de las razones de consulta. La fobia, por ejemplo, el tabaquismo, es decir, el alcoholismo, es decir, hay muchas afecciones es por las que la gente acude a la consulta. Entonces tienes que conocer un poco qué llevó o qué cree que llevó a la persona a eso, porque muchas veces nos encontramos en que la persona te dice, pues yo creo que empecé a fumar por esto, o empecé a beber por lo otro. Y luego está muy lejos de la verdadera razón. Entonces tienes que hacer una primera entrevista, recabar unos datos del paciente, que se le decimos una anamnesis o entrevista, y una vez que ya tienes toda esta recolección de datos, lo que hacemos es empezar con una serie de técnicas para ver la sugestionalidad del paciente. ¿Qué es esto de sugestionalidad? Que la palabra suena mal. Yo sé que, es que tú eres muy ¿no? Te sugestiona muy rápido. La sugestionabilidad es pues esa característica o esa técnica que se utiliza más bien para ver cuán de fácil eres de hipnotizar. Y aquí muchas veces salta la siguiente pregunta. Si soy sugestionable, es que tengo pocas defensas o soy poco inteligente. Pues la verdad es que se están haciendo bastantes estudios que es todo lo contrario, que se está viendo que la persona cuanto más inteligente es, más sugestionable, porque la palabra que utilizamos, porque es la que se definió, sugestión, no sería a lo mejor la apropiada, sino que es la capacidad que tiene la persona de hacer más foco o introspección en ella misma. Entonces, claro, una persona con grandes recursos intelectuales, una persona que trabaja su mente, una persona que cuida su intelecto, es más fácil que se proyecte hacia adentro. Una persona, por ejemplo, que hace meditación, que reflexiona, que estudia, crea más conexiones sinápticas, o parece ser, o simplemente su cerebro está más activo para que le ayude a él mismo, porque al final es una ayuda hacia ti mismo para hacer esa introspección que se necesita en la hipnosis para llegar a ese estado de concentración profunda. Eso sería, pues, como hemos dicho, la sugestión. Después está la inducción, que es la forma en la que yo te sumerjo en ese estado de profundización que viene después, que tú necesitas para ese estado de hiperfoco, de concentración profunda, para tener acceso a esos archivos o esas memorias que necesitamos desbloquear para ver de dónde viene el problema. Entonces, después ya sería el trabajo y después te sacaría de la hipnosis. En esos 5 o 6 pasos serían en los que te resumiría rápidamente que es un trabajo de hipnosis. A la hora de emplear esta técnica, se emplea con el fin de buscar el origen de algo. Has comentado, por ejemplo, el tema del tabaco o el alcoholismo, el por qué comencé a fumar, por qué comencé a beber. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de un hecho traumático, o incluso, como has comentado en tu caso, por ejemplo, una situación que viviste de pequeño, ¿podemos de alguna manera regresar a revivir
mentalmente, de alguna manera, durante la hipnosis, situaciones concretas de nuestra vida? Pues has utilizado una palabra que es exactamente eso que se hace. Lo que se busca en la hipnosis es revivir, no recordar, porque recordar es traer el recuerdo, reanudar, atar, volver a traer el recuerdo. Pero el recuerdo es algo disociado, que se dice en el mundillo de la psicología y de la hipnosis. Es un recuerdo, estás totalmente disociado, incluso la imagen es distorsionada, a veces incluso no se puede ver bien, los sonidos ya ni te cuento, y las sensaciones físicas mucho menos. Sin embargo, cuando revives la situación, ahí adquiere textura, adquiere color, los sonidos adquieren pues es que los vuelves a escuchar. Incluso llegas a sentir las mismas sensaciones que sentiste en ese momento. En el lenguaje de la PNL y del mundo de la hipnosis es el lenguaje VAC, visual, auditivo y kinestésico. Entonces, cuando logras a la persona traerla a revivir lo que le aconteció, es cuando todos sus sentidos se proyectan, se sumergen en eso y trae verdaderamente esa vivencia. Y es cuando realmente llega a ser terapéutico. Porque si solo traes el recuerdo, la mente quiere volver a tapar esa vivencia que tuvimos, por ejemplo, no sé, se me ocurre en la infancia, ¿no? Un mal recuerdo en la infancia, cosas que he visto, una violación. La violación queda totalmente camuflada, entonces para defenderse de eso la persona pues empieza a emitir o a tener una serie de comportamientos para tapar eso. En este caso la persona pues empezó a fumar, porque fumar le ayudaba un poco con su ansiedad, porque la ansiedad venía ya previamente con todo este tema. Y cuando empieza a fumar, empieza con la ansiedad, empieza con otras cosas, otros comportamientos, digamos, un poco más obsesivos. Cuando tú la llevas con la hipnosis y empiezas a destapar todo eso que había, y llegas a ese momento, y llegas a sumergirla en ese momento, la persona te describe vívidamente todo y empieza a recordar lo que había tapado totalmente. ¿Quién fue el violador? ¿Qué le hizo? ¿Y por qué entonces hace la asociación de por qué todos esos comportamientos que ha ido desarrollando a lo largo de su vida? Y la verdad es que esto, por ejemplo, puede ser un caso bastante fuerte, ¿no? Sí. De los que me han pasado. Y la persona lo tenía totalmente borrado. Había sido, pues, y por desgracia, en muchos casos, un familiar mayor que ella, que le había llevado pues, a una zona de una casa familiar, y esto pues le había pasado una serie de tocamientos, una serie de cosas que no vamos a esto. Entonces lo que le produjo a ella fue pues eso, en ese momento la mente se altera y para protegerse de eso lo encierra. Con la hipnosis desbloqueas eso, asocia lo que es la vivencia y asocia el porqué de pues, todos los problemas que he ido teniendo. Obviamente, yo lo que hago en esos casos también es, yo me ayudo de personas especializadas también en esto. Una vez que conseguimos eso, pues está el psicólogo, estoy yo con estas técnicas, es decir, una ayuda mancomunada, una ayuda, digamos, un tratamiento holístico para ella, y entonces cuando conseguimos la mejora. Pero claro, el desencadenante al final es la hipnosis y la asociación al problema. El asociar eso es lo que hace que entienda el por qué le está pasando todo eso y facilita después cualquier otro tipo de tratamiento. No hace mucho, en una conferencia de psicología a la que asistí, el experto también hablaba de que el pasado lo vamos a recordar de alguna manera en base a nuestro presente. O sea, de hecho, por eso quizás a lo largo de nuestra vida un mismo hecho va cambiando en base a cómo nos vamos sintiendo. Hoy me siento feliz,
es como que ya no era tan traumático y me siento triste, ya que el mismo hecho es como muy traumático. Claro, ahí entiendo esa diferencia que haces, en el sentido de una cosa es el recuerdo, que puede influir en base incluso a nuestra propia situación anímica del momento, a revivir, que es decir, como desbloquear el recuerdo real de lo que pasó en un hecho concreto, ¿no? Eso es. Y esto se hace para de alguna manera afrontarlo, ¿no? Es decir, enfrentar ese recuerdo y tratar de subsanarlo. Efectivamente. Yo lo llamo que son, a mí me gusta meterle un poco en la jerga de la informática amateur, no nada súper técnico. Pero estas carpetas, yo le digo carpetas, porque al final son recuerdos, que son archivos que tienen contraseña. Le has puesto un password y entonces no puedes acceder. Cuando tú le pones el password, que es lo que se hace con la hipnosis, abre la carpeta y tienes el acceso a toda la información. Entonces, cuando te traes esa información y la revives, es cuando tu mente asocia. Porque mientras la mente es una maestra en distraerte, en tapar. Mira, esto no vamos a irnos por ahí, que eso duele. No vayas por ahí, que eso duele. O lo hacemos en sí nosotros también, de alguna manera. Sí. De alguna manera, oye, esto me duele, no quiero recordarlo. Eso es. Me viene el pensamiento y lo que hago es tratar de desviar. Efectivamente. Que también es una herramienta en psicología. Oye, no te focalices en lo negativo, porque si no... Efectivamente. Realmente es, el consciente, que yo le llamo el portero, me gusta llamarlo así, es maravilloso, es eso, nos está guardando de que suframos realmente. Y no es que la hipnosis consista en hacer sufrir a la persona, que parece que estamos diciendo eso, porque también recuerdos, por ejemplo, una vez que se ven algunos problemas, no te dejo ahí con todo el panorama, sino que se hacen asociaciones positivas para que la persona se vaya a gusto, se vaya feliz. Entonces, lo que se pretende con la hipnosis es una asociación a tu problema, obviamente, para que sepas de dónde ha venido y qué es lo que ha pasado, se te ayuda terapéuticamente y después se te ayuda, hay muchas técnicas, una técnica que se llama, yo la llamo la de los 6 pasos, en la que se te ve en el problema en el que estabas, después se te lleva al pasado para ver de dónde vino todo eso y demás, quitamos o disociamos, ya con eso empezamos la ayuda, ¿no? El tratamiento, disociamos el problema, lo ponemos, la técnica, pues eso, es un poco eso, poner un poco aparte, ver la importancia que tuvo, ver cómo solucionarla y demás, y empezamos a reasociar o traer una imagen positiva. Uh-huh. Y con esa imagen positiva te vuelvo a traer al presente. Pero no solo se acaba ahí, sino que con esa imagen positiva te digo, bueno, ahora ves cómo te ves en 3 meses o cómo te ves en 1 año. Y entonces la mente hace esa asociación positiva y una vez que ya estás en el futuro viéndote así, te lo traigo al presente y te dejo con esa sensación positiva para que tú vuelvas a, digamos, tengas claro cuál es tu proyecto, cuál es tu objetivo y vayas a ello. Porque la mente subconsciente no entiende pasado, presente y futuro. Por eso cuando revives algo, cuando lo vuelves a sentir, lo estás sintiendo en el presente, lo estás sintiendo a qué hora. Es que la gente nota lo que sintió, lo que le tocaron, lo que escuchó. Estás en ese momento, está siendo el presente para ti. Pero es que también ocurre cuando vas al futuro y asocias bien a la persona, estás sintiéndote, por ejemplo, no sé, una persona exitosa y lo estás sintiendo. Y tu mente se va a buscar en la configuración y el cómo hacer las cosas para sentirse otra vez como se ha sentido aquí, porque nos gusta eso. Entonces, lo que nos gusta, sí. Intentamos, no sé, a mí, por ejemplo, pues me puede gustar en verano tomarme una cervecita y estar ahí, a todos, ¿no? Nos puede gustar. Entonces, o correr una maratón y la satisfacción de haber llegado, haber cumplido tu... Pues con lo que haces con la hipnosis, por ejemplo, en este caso para los deportistas, se me ocurriría en asociarte a ese momento que alcanzas al llegar a la meta, que lo has conseguido, que estás ahí, has terminado después y tu entrenamiento ha sido efectivo. Todo eso te lo hago sentir, te devuelvo aquí y entonces tu mente va a trabajar y va a verse mejor proyectado porque lo ha vivido. Y como la mente no entiende de pasado, presente, futuro, el subconsciente, va a buscarse las herramientas para llegar a ello. Y además que va a tener la motivación para llegar a ello, porque quiere volver a sentirlo, quiere volver a sentir eso. Bueno, eso es una forma también de, la parte terapéutica, ¿no? de la hipnosis. Creo que la gente está muy acostumbrada,
y lo asocia también mucho la hipnosis a esa parte más recreativa, ¿no? Cuando pones la televisión y ves a un hipnotizador, bueno, pues que es capaz de influir en el pensamiento, incluso en la persona, en su propio razonamiento, hacerle creer que es un animal, o sea, en fin, esa parte, no sé, sí, pero bueno, la gente lo asocia mucho a esto, sí. Porque es que la hipnosis también es capaz de anular a la persona. Y esto se puede utilizar para bien y también se puede utilizar para mal. Bueno, creo que es muy conocido diferentes casos en los que se ha utilizado, de hecho, desde organismos como la CIA ha utilizado la hipnosis para conseguir cosas siniestras. Efectivamente. Ahí es un tema controvertido o controversial, como diría un amigo mío, ¿no? Es un tema controvertido, porque es cierto que siempre en las formaciones de hipnosis se nos enseña o se nos dice que bueno, la hipnosis debe ser algo ético y muchos formadores abogan porque digamos que someter la voluntad de la persona es algo imposible, que tiene que haber un consentimiento. También es cierto, como bien dices, que ha habido estudios bastante aberrantes o terribles en los que se ha utilizado la herramienta de la hipnosis para romper las barreras del consciente y manipular el subconsciente. Uno de los casos que se me ocurre, en los que además de otras técnicas se emplearon la hipnosis, fue en los casos, pues en el proyecto MKUltra, que es muy conocido por un mundillo y no tan conocido a lo mejor a nivel profano que la gente no conoce esto, pero bueno, el proyecto MKUltra pues fue un proyecto en el que, pues digamos que lo heredó Estados Unidos. Y una de las cosas que hacían, además de digamos, administrar drogas, romper, torturar a la gente, es decir, romperle su consciente, su personalidad, fragmentarlos, una vez que tenían todo eso, una de las técnicas, entre otras, que empleaban eran la hipnosis para llevarlo a un estado de concentración profunda y, digamos, crearle un alter ego o otra personalidad para determinados objetivos, ¿vale? Yo te hablo del proyecto MKUltra, eso está en internet, se puede buscar, se puede ver y leer sobre ellos. Entonces, la hipnosis puede llegar a manipular la personalidad. Pues te tendría que decir que sí, porque al final, cuando yo llevo a una persona a verse en el futuro siendo un deportista profesional o una persona que ha conseguido hacerse la maratón o adquirir un nuevo hábito o dejar unos hábitos, estamos cambiando la personalidad, estamos cambiando a la persona. Entonces, a rasgos generales, sí, la hipnosis puede llegar a manipular la personalidad. Lo que pasa es que el profesional tiene una ética y tú cuando buscas esas manipulaciones, por decirlo así, estás buscando un objetivo terapéutico. Pero en los casos gubernamentales o de la CIA y demás, que pues son conocidos, se puede investigar, hay entrevistas sobre ello y hay estudios sobre ello, se ha practicado hipnosis para, digamos, romper o cambiar la personalidad de la persona, buscando, por ejemplo, citando otra vez el caso de MKUltra, se intentó buscar, lo que pasa es que después se canceló por las aberraciones que le hacían a las personas, se buscó crear alter egos en la personalidad y que a través de una frase gatillo, una frase de activación, la persona, pudiendo ser tú, por ejemplo, Rubén, quedase cancelado, es decir, entras en trance y sale el alter ego. X, vamos a poner, no sé, Soldado Universal, no sé, se me ocurre ahora mismo. Sí. Entonces, Soldado Universal sale, ejecuta su cometido, vuelve, una vez que ha ejecutado su cometido, se cancela y despierta otra vez Rubén. Entonces, claro, Rubén no sabría qué ha hecho. De hecho, hay una película, no recuerdo el título, estaba intentando recordarlo. Hay una película justamente de eso, de que manipulan a las personas para que cometan ciertos actos que no se pueden decir porque al final te censuran, sí, sobre todo en internet, pero cometen ciertos actos y después dicen, ostras, pero
¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho si no recuerdo por qué estoy aquí, ¿no? Y esto es ficción, pero luego vemos en internet y estos archivos desclasificados, ¿no? que puedes leer, todo el mundo está al acceso de prácticamente todo el mundo. Eso. Y sí que se practicó en realidad y eran capaces de hacer que personas cometieran aberraciones sin saber qué estaban haciendo. Efectivamente. O sea, la hipnosis podemos decir que es capaz de manipular al ser humano de tal manera que haga actos que no quiere hacer. Como hemos dicho, la hipnosis, junto a otro tipo de técnicas, es capaz de manipular al ser humano. Es capaz de manipularlo. Como hemos dicho, el caso de MKUltra. Hay películas y documentales que, como bien has dicho, que hablan sobre ello. No sé, se me ocurre una película ahora mismo, si no recuerdo mal, porque la vi hace mucho tiempo, incluso antes de estudiar hipnosis. Lo que pasa es que después lo asocié a esto, es La Naranja Mecánica. Uh-huh. Creo que la sometían así a un tipo de tortura y después, a través de imágenes, de proyecciones, de inducciones, le crean esa distorsión en su mente. Entonces, la hipnosis es capaz de ello. Creo que junto, y esto hay que especificarlo, junto a una determinada situación, se puede llegar a manipular a la persona, sí. Una persona, por ejemplo, altamente deprimida, se me ocurre, no sé, se me ocurre, esto podría ser para un libro, un psicólogo psicópata que manipule a sus pacientes deprimidos, altamente deprimidos. Sí, que de hecho están rotos. Están rotos su personalidad o traumatizados y demás. Con hipnosis, pues, podría llegar a manipular su personalidad. Sí, hay para escritores un hilo argumental que pueden usar. Pero sí se puede llegar a manipular la psique humana a través de la hipnosis. Lo que pasa es que, ya digo, nos vamos enfocando hacia una ética profesional y hacia un mundo terapéutico. Ahora, lo que hagan los gobiernos o lo que hagan determinadas organizaciones inteligentes con estas herramientas, las herramientas están. Es como un cuchillo. Un cuchillo puede cortar o puede matar. Entonces, sí, la hipnosis, sí, la respuesta sería sí, puede manipular la psique humana. Desde tu experiencia, que hayas visto o que otro compañero haya vivido, ¿qué es lo más fuerte que has podido experimentar? ¿Desde la hipnosis? Desde la hipnosis. Desde la hipnosis, lo más fuerte, porque después habría que hablar de las terapias regresivas, desde la hipnosis, por ejemplo, el caso, como te he dicho, de la violación, el caso de este que te he contado antes, el caso también de una paciente que aquí ya nos meteríamos, estaremos ya rozando ciertas líneas, pero como es hipnosis y vida actual, lo puedo catalogarlo como hipnosis. Una paciente que regresa al vientre materno, una hipnosis de regresión. Entonces, lo típico cuando me ha pasado de hacer regresiones al vientre materno es que la persona oye, escucha, siente, ve como alguna luz, pero no llega a ver porque está dentro del vientre materno. En este caso, la persona me dijo, empieza a describir una situación familiar y le digo, pero bueno, ¿qué sientes? Porque yo siempre pregunto, ¿qué sientes? ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? Y para digamos, abordar todo el pack que hemos dicho antes, todo el visual, auditivo, kinestésico. Y entonces la paciente me dice, estoy viendo a mi padre y a mi madre. Y están teniendo una conversación sobre si darme a luz o no darme a luz. Digo, estás viendo. Digo, pero lo estás escuchando, yo insisto. Y dice, no, estoy viendo. Claro, yo digo, ¿qué ves? Y dice, pues mira, estoy viendo a mi padre, a mi madre, están teniendo esta conversación, no voy a no revelar demasiado datos, pero están teniendo esta conversación sobre si darme a luz. Mi madre no quiere, mi padre quiere. Uh-huh. Y digo, ¿pero cómo lo estás viendo? Y me dice, pues yo veo la sala así, mi padre está aquí, mi madre está sentada en el sofá, están teniendo una discusión y pues, mi madre está diciendo que me va a abortar. Y mi padre le está diciendo que no, que él se encarga de mí y que no se tiene que preocupar de nada, que él va a cuidar de mí. Y me describe la situación y digo, ¿dónde están? Pues están en esta casa, en una casa familiar, describía ella. ¿Hay más personas que puedan corroborar esto? Sí. Lo que pasa es que pues, hace tiempo que no tengo relación con ellos. De hecho, la paciente venía pues, por un problema familiar, de relaciones y demás. Y bueno, ya sale
del trance y me dice, no me creo nada de lo que he visto. Ella. Y digo, bueno, ¿tienes medio de contrastarlo? Y me dice, sí, dice, de hecho quiero saber esto. A las 2 semanas me llama y me dice, mira, Damián, que estuve aquí en la casa familiar, le pregunté a las familiares que yo había visto en la hipnosis que estaban y la respuesta de ella es que cómo sabía yo eso. Eso yo creo que es uno de los casos también fuertecitos que... Sí, hay algo que me... Pero ¿cómo pudo verlo? Bueno... Porque claro, es que claro, ella estaba en el vientre, por lo cual no podía verlo, no podía podía haber verlo. escuchado de alguna manera. Pues es una forma, o una de los casos que yo tengo que puede certificar que hay una preexistencia antes del nacimiento. Por eso digo que estamos ahí rozando un poco ya La regresión. La regresión a otros planos. Pero se puede catalogar como hipnosis porque no se fue más atrás. Ella estaba en ese momento en vientre materno. Entonces es hipnosis todavía. Se puede catalogar así. Otros casos fuertes, pues, es el dejar de fumar en una sola sesión, por ejemplo, aunque os pueda sonar así después de contar esto un poco, pero es como la persona logra ver su vicio, dándole una forma grotesca, y yo le digo, bueno, tócalo, siéntelo, le llego a decir, saboréalo. Esto es una idea que me dio uno de mis mentores, ¿no? Saboréalo. Y entonces cuando ella toca, se le manifiesta una vivencia, pero cuando dice, lo voy a chupar, y digo, chúpalo, chúpalo. Y lo chupa y dice, qué amargo, qué asco. Total, que salimos de la hipnosis y demás, del tratamiento, y ella va a coger el cigarro, y cuando va a coger el cigarro, dice, o sea, le llega el sabor de lo que había chupado y dice... Y lo tira directamente y dice, no quiero esto, es que me da asco. Entonces, a medida que más tiempo pasaba sin fumar porque le daba asco el propio cigarro, pues fue uno de los mejores métodos bueno, ella me ha dicho que el mejor método para dejarse de fumar. Esa asociación a esa presencia que cada vez que se arrimaba el cigarro a la boca le daba angustia, le daba arcadas. Son pequeños casos fuertes, por decirlo así. Bueno, ya abordando el siguiente tema, la hipnosis y la regresión van un poquito de la mano, de alguna manera. Sí, para mí sí. De hecho, se desdibuja muchísimo la hipnosis con la regresión. De hecho, a mí, yo cuando hago un tratamiento no me gusta ponerle nombre, porque no sé dónde va a terminar. Es decir, empezamos en una hipnosis, pero no pocas veces se me van a lo que podríamos decir vidas pasadas. Le digo, bueno, ¿dónde está el origen de tu problema? Vamos al origen para intentar sanar o llegar a, como hemos dicho, abrir esa carpeta que nos da acceso a por qué te está pasando esto. Y de repente te saltan y dices, bueno, estoy en un bosque, soy una bruja o soy una niña. Y tú dices, espera, vamos a retomar. ¿Dónde estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué edad tienes? Porque claro, perdón que te interrumpa, ¿vale? Pero... Claro, cuando hablamos de vidas pasadas, estamos hablando de que es una persona que te está hablando de quizás hace 100 años, 200 años, o incluso un hombre que te está diciendo que era una niña. Sí. Que la gente puede que lo vea y diga, ostras, esto de qué estamos hablando aquí, ¿no? Efectivamente. De hecho, esto fue un caso de un compañero que a mí la verdad es que lo recuerdo muy vívidamente, donde... Él ahora es hombre, sufría de pues unos, digamos, rosáceas que se le dicen, digamos que te pones rojo, te calientas, espontáneas. Y eso le provocaba, la verdad, que algunas cositas en su vida y demás. Y estando este compañero y yo en formación, salió de dónde venía pues ese problema. El origen se fue a que él empezó a describir que había sido una bruja y la habían quemado. Lo que se entendía en ese momento, en esa época, como bruja. Que no dejaba de ser una joven que le gustaba, había aprendido remedios caseros, de hierbas, pues eso, la típica pues, persona que sabía de hierbas y de remedios caseros, que era efectiva y que en un momento determinado se le acusa de brujería y se la quema en la hoguera. Y en esta vida
todavía su alma, que habría que diferenciar entre espíritu, alma y cuerpo, su alma todavía llevaba esa información y la manifestaba en esta vida. Es un caso bastante peculiar. O sea, comienzas con una hipnosis y en la búsqueda, justamente, como hemos hablado anteriormente, de desbloquear una vivencia para poder solucionar un problema, de repente nos encontramos que el problema no es en esta vida, sino en otras vidas pasadas. Eso es. ¿Esto cómo son capaces ellos de darse cuenta que es otra vida y no es la que están viviendo? ¿Es por lo que ven o cómo es esto? Es que esto, ya digo, voy a intentar ser breve porque es que podríamos estar hablando de muchísimas cosas, pero cómo una persona se da cuenta, primero depende de su estado de profundización en el trance. ¿Qué es un trance? A mí me gustaría, si me lo permites, hablar. Sí, por supuesto, claro. Porque creo que esto va a ayudar muchísimo. Un trance en hipnosis no es una catalepsia o me he quedado dormido o no controlo mi voluntad y mi conciencia. Estás consciente. Un trance, para que lo entendamos rápidamente, es aquel estado, por ejemplo, cuando vamos al cine y empezamos a ver la película y nos metemos tanto en la película que ya no sentimos a quien tenemos al lado, ya no olemos las palomitas, sino que sentimos lo que está sintiendo el protagonista. Si el protagonista o la protagonista está sufriendo, está en un momento emotivo, lloramos. Si el protagonista está en un momento de acción y te da rabia que le estén haciendo eso. Ese es un estado de concentración profunda donde tu mente consciente y subconsciente se está asociando totalmente y vívidamente a ese momento. Una hipnosis, es decir, un estado de trance, es muy parecido a eso, simplemente que el protagonista eres tú. ¿Y cómo la gente le llega esa información? Pues un poco como estábamos diciendo antes, son carpetas y registros que en lugar de estar esta vez en tu cerebro físico, están en ese... Ahora hay personas que lo describen como una supraconciencia o un cerebro más allá del cerebro físico o un almacén, el alma, donde esos archivos se quedan almacenados y tú en estado de trance los abres y entonces consigues tu glándula pineal, te los decodifica y empiezas a ver esas imágenes. ¿Cómo la persona se da cuenta? Pues verás, hay una peculiaridad y es que cuando la persona está en estado de trance profundo, te lo dice con total naturalidad, como si yo te dijese, Rubén, ¿qué has comido hoy? Y tú dijese, pues he comido esto. No sé, Rubén, ¿qué has comido hoy? Te lo digo. Primero. Alubias con bacalao, una cosa que no comí en mi vida, pero bueno, lo que había en el menú del bar. Y, si me permite, descríbeme las alubias, por ejemplo, descríbemelas, dime su textura, su color. Pues eran blancas, eran tiernas, estaban blandas, estaban ricas. Y las recuerda, ¿no? Y las recuerdo, sí. Puedes llegar a sentir un poco hasta su sabor. Sí. Vale. Y si yo ahora te dijese, Rubén, ¿cómo sería, no sé, descríbeme un coche rojo, un coche que te guste? ¿Cómo sería? Bueno, rojo, Ferrari. ¿Ferrari? Sí, rápido. O sea, potente. Escuchas Sport, el sonido. Sí, un motor ruidoso. Motor ruidoso. No sé, la tapicería, ¿cómo sería? La tapicería sería pues color beige de piel. Asientos deportivos, no sé, es lo que me viene a la mente. ¿Llegas a sentir el olor de esa tapicería, el olor del coche nuevo? ¿Qué dices tú? Ostras, Sí. Vale, ahora hazme una diferencia, o ¿cómo diferenciarías entre el recuerdo de las alubias y la imagen que has creado en este momento del coche, del Ferrari? ¿Cómo serías capaz de diferenciar entre que ese es real y el otro no? Pues no lo sé. Pues eso es lo que a los pacientes, fíjate, no estás en estado de trance, creo. No estás en estado de trance. No me has hipnotizado, ¿no? Luego lo voy a ver, ¿eh? Luego lo vemos. Eso es lo que le pasa a los pacientes realmente. Cuando están ahí, es algo tan natural que, y como te digo, la imagen se codifica de tal manera que es muy difícil que el paciente en ese momento se dé cuenta de que ha cambiado. De vida. Simplemente siguen relatando su experiencia como si fuese un cuento de algo muy natural. Y es en ese momento en el que tú, como terapeuta,
empiezas un poco a desglosar, bueno, qué estás viendo, qué te acontece y esto, porque lo íbamos ahí un poquito en esa línea. Y te relatan una vida pasada, te relatan una vivencia. Una de las preguntas que me dicen muchas veces, bueno, ¿cómo sé que no me lo estoy imaginando? Aquí te daría dos respuestas. Una, la puramente científica y terapéutica, que es ¿qué más da que te lo estés imaginando? ¿Te ha servido? Por ejemplo, en el caso de la paciente que vio la discusión de sus padres y demás, ¿te ha servido para este fin? Y me dices sí. Entonces, Ya está. ¿qué más da que te lo estés imaginando? ¿Te ha servido? ¿Cómo sé que no me lo estoy imaginando? Un mentor mío diría, la mente, y este mentor es psicólogo, la mente es incapaz de imaginar algo que no haya visto previamente. Si yo ahora te hiciese otro ejercicio y te dijese, Rubén, descríbeme un animal que no exista. Recréame un animal que no exista. Un animal imaginario. No podría. No podrías. Y si lo hicieses, ¿qué pasaría? Inténtalo. Dime un animal que no exista. ¿Qué se te ocurre, por ejemplo? Es que no te sé decir ahora mismo en este momento. A lo mejor, yo qué sé, un cuerno... Sí, un gato con 11 piernas y 4 rabos, no sé, al final te Algo que ya has visto previamente. Por ejemplo, vamos a irnos a... Sí, estamos utilizando cosas que existen para fabricar algo que tal. Exactamente, una quimera, que se le dice, ¿no? Estos animales legendarios de la antigua Grecia, ¿no? Un unicornio, un pegaso, un caballo con alas, un caballo con cuernos, es decir, con cuerno. Estamos recreando un animal, es decir, la mente es incapaz, y de hecho yo voy a lanzar un reto, que es que alguien cree algo que no exista y que no haya visto previamente. No se puede, ¿no? No se puede. Toda creación, o sea, que parta de nosotros, es de algo que ya hemos visto previamente. Entonces, con las palabras de este mentor, lo que yo le hago ver a mis pacientes es que si tu mente es incapaz de imaginar algo que no haya visto previamente, entonces todo lo que has visto, lo has visto previamente. Entonces, ¿has estado en este lugar que me has descrito? No. Vale, en esta vida, ¿no? Vale. Entonces, no has estado en ese lugar, no sabes cómo se iba vestido, no sabes cuáles eran las costumbres típicas de ese sitio. Hay tanta información que tú traes en una regresión a vida pasada que es imposible que una persona que no haya estado ahí lo sepa. Por ejemplo, en el caso de... Y te voy a decir un caso muy conocido, el caso de los templarios. Pues tienen tantas erratas las vestimentas que llevan los templarios, realmente, que cuando alguien... No han sido muchos, pero que cuando alguien me han dicho, pues he sido un templario, y ha descrito, el que lo ha visto de verdad, ha descrito las vestimentas de un templario, y hemos ido a contrastar cómo se vestían los templarios, es que lo ha descrito tal cual. Y además, cómo se vivía, cómo vivían las costumbres y usos de los templarios, cómo rezaban. Todo eso es una información que si la persona no es erudita en los templarios, no lo puede saber. O otro caso que también me pasó, muy gracioso, ¿no? El caso de una persona que había sido pues criado en una casa señorial y, jolines, va, hace la búsqueda y encuentra la casa señorial. Es que encontró la casa señorial físicamente y no vivía en esa zona, sino que tuvo que buscarla porque, mira, he vivido en tal sitio. Eso no se puede imaginar. No se puede imaginar. Al final, si no puedes decir, aquí hay una casa donde he vivido y es así, así, así. Si nunca has estado, no la conoces de nada, de repente ir a buscarla y es así. Casas que además están ya abandonadas, derruidas y que si no es por no hay una explicación en realidad, pero... Claro, si no hay un registro, que te vas al registro, los antiguos registros que existían y certificas que esa casa era de tal señor y que, pues mira, sí, tenía tantos criados es imposible. No hay acceso en Internet para tener... Sí, de hecho, hay uno de los mayores hallazgos egipcios fueron realizados a través de una mujer que decía que había vivido en la época del Antiguo Egipto y decía dónde estaban las cosas, cuando estaban enterradas en arena. Y claro, las excavaciones estaban totalmente equivocadas. Y esta mujer, pero bueno, esto lo puede buscar cualquier persona en Internet, esto es un hecho real. Dijo, excavar aquí, porque aquí vais a encontrar un parque por donde yo paseaba, aquí hay no sé qué sitio, y empezó a describir, y tal cual lo había descrito, así después de excavar lo encontraron, claro. No hubo forma de saber si era real o no, pero ¿cómo sabía esa mujer que estaba eso ahí?
Pues realmente, como tú bien dices, si no hubiese sido porque tiene acceso a alguna información que está guardada en su alma, hubiese sido bastante complejo. Entrando en estos temas ya un poco más espirituales, pues te podría decir, no sé, Rubén, igual tuvo acceso a algún registro acásico, igual tuvo acceso a... Pero es que ya habría que hablar con la persona el cómo lo consiguió. Lo que nos dice a priori es que tuvo acceso por una, como ella dice, y cita por una vida pasada. Descargó los archivos de esa supraconsciencia o del alma, del espíritu, la descargó en su cerebro consciente. Todo esto, Damián, me da... si fuéramos capaces de acudir a ese disco duro, como hablas, y descargar toda la información en nosotros, ¿te puedes imaginar la clase de ser humano que seríamos? En el sentido de... O sea, entendiendo que yo ni me posiciono ni que sea real ni que no. O sea, yo decir, lo cuestiono. Pero si pudiéramos descargar toda esa información en nosotros mismos y poder tener ese acceso, o sea, el saber, el tener el conocimiento del pasado, de cómo fueron las cosas, pero también la sabiduría, traernos toda esa sabiduría, todo ese conocimiento, ¿qué clase de ser humano seríamos? Pues... seríamos como ese... un ser humano perfecto. Yo creo que un ser humano que sabría el propósito de su vida. Un ser humano que... Pero claro, aquí ya empieza... Yo voy a lanzar otra pregunta. ¿Nos dejarían descargar todos esos datos? Me toca preguntar otra cosa. ¿Hay quien trata de que no lo podamos descargar? Pues hay... Fíjate que es muy graciosa esa pregunta porque... En hipnosis, también, perdón, en terapias regresivas, de la hipnosis espirituales y demás, han salido situaciones bastante peculiares. Han salido entidades que boicotean un poco pues este recuerdo o esta descarga de datos y que parecen tener un papel un poco... De enemistad o de que no quieren que el ser humano tenga pues ese tipo de progresión. Porque, claro, primeramente habría que decir que si el ser humano progresase de esa manera, tal vez hasta la propia materia dejaría de manifestarse, según la teoría, por ejemplo, que hemos dicho de la onda partícula o de la teoría de la manifestación, dejaría de manifestarse tal cual la sentimos ahora mismo. Uh-huh. Eso sería ya un problema, porque nos permitiría evolucionar, un problema para no sé quién, pero para nosotros no. Sería un problema para estas entidades porque evolucionaríamos mucho más rápido. Entonces, la Maya, que describían ya pues los antiguos hinduistas, y después pasó también por otras corrientes filosóficas y religiosas, la Maya, la ilusión o la cárcel se desharía. Entonces nos permitiría evolucionar mucho más rápido. Entonces, ¿hay entidades que se opongan a esto? Pues según yo, hablando de lo que he visto, totalmente objetivo, sí se han manifestado. Sí se han manifestado esas entidades en las que la persona te dice que hay algo y le dices a la persona, oye, ¿puedes apartarte un momento? O servir de intérprete para esa entidad. Y empieza a hablarte y empiezas a hablar con esas entidades y hay algunos que te dicen y te hablan y te dicen que no van a dejar que la persona evolucione o que hay un propósito de que no se vaya, de que no se disuelva esta realidad o de que se parchea o se le ponen implantes a determinadas personas. Yo tuve un caso, ya que hablamos de regresiones, en una persona que me dice, entra en esa regresión y me dice, ostras, Damián, es que me veo cables por el cuerpo, me veo como hilos, cables, no sé lo que es. Y digo, bueno, ¿puedes seguir esos hilos? ¿Puedes tirar de esos hilos? Y me dice, sí. Y digo, bueno, pues sigue esos cables, esos hilos. Y entonces va siguiendo en esa... Porque aquí ya entraríamos en el que una vez que tú llegas a ese estado profundo de conciencia, puede suceder que la persona viaje y pueda seguir digamos, esas pistas, esos pasos, esos hilos que les han dejado llegar hasta el punto donde se los han puesto, incluso.
Y en este caso, la persona ve a un ser que no había visto nunca. Él no tenía nociones del fenómeno ovni ni nada de eso. De hecho, él ve ese ser y dice, ostras, dice, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto existe de verdad? Y digo, bueno, dime, descríbeme lo que es. Y dice, bueno, pues es un ser, en este caso, era un ser reptoide, que ya lo habréis escuchado, pues... un reptiliano. Reptiliano. Y dice, y se me ha puesto esto. Y digo, bueno, ¿y qué te dice? ¿Por qué te ha puesto esto? Y dice, pues para controlarme, tener una monitorización de lo que estoy haciendo y no dejarme que tenga acceso a determinado grado de conciencia. Y digo, bueno, pues vamos, ¿puedes quitártelos? Y dice, no me deja. Y digo, bueno, pero vamos a ver, vamos a tratar ya del libre albedrío, de la voluntad y demás. Y entonces, bueno, le hago una serie de técnicas y pues razonando con este ser y demás. Total, que logramos convencerlo de que le quite esos implantes. O es lo que me va relatando el paciente, estamos diciendo. Entonces, cuando dice, bueno, los desconecta, vale, quítaselo, pídele que te los quite. Te los quita. Entonces, el ser se va muy cabreado, según me relata él, y dice que iba a volver, lo amenaza y, bueno, una serie de injurias y demás, y desaparece. Él ya consigue que al quitarse ese miedo y esos implantes es como que se vaporiza y se va. Efectos que él tiene en ese momento, pues cuando se lo están quitando, él manifiesta sensaciones, incluso dolores en su cuerpo físico. Me está doliendo aquí, estoy notando que la cabeza se me embota, estoy notando esto, una serie de sensaciones. Y cuando termina todo, siente pues una sensación de liberación, como de libertad, empieza a pensar de otra manera, pero esto es que se va manifestando a medida que pasan los días y las semanas. Digamos que su vida empieza a cambiar y se encuentra más libre y con una conciencia más abierta. También me pasó un caso similar en el que una persona lleva un implante también y le digo, bueno, síguelo. Pero en este caso el implante no parecía hacerle nada negativo a la persona, sino que era para ayudarla. De hecho, ve otro ser completamente diferente, un ser humanoide también, azul, con otros rasgos totalmente diferentes. Y esto es otra persona que también no tenía ni idea de él sí que venía por el tema de vidas pasadas, pero digamos que no entra a vidas pasadas y lo que se encuentra es esto. Y el ser le dice, bueno, que lo que están previniendo con eso es que a él le pase pues algo malo. No se lo llega a especificar, le digo, entonces, siempre respetando su libre voluntad y lo que me está contando, oye, fulano, ¿te lo quieres quitar? Y me dice, no, lo quiero dejar porque me han dicho que esto me va a ayudar. Vale. Entonces no le causaba una sensación negativa, en ese momento lo dejamos y porque supuestamente estaba previniendo algo que físicamente le podía acontecer, es decir, según nos hizo entender, pues le podía acontecer una enfermedad o no sé si en ese caso era un accidente cerebrovascular o algo así. Fíjate, o sea que es que en ese momento te puedes encontrar entidades benefactoras y entidades maliciosas en cuanto a la terapia regresiva. Y bueno, esto es un poco, sería pues el tema de las entidades o gente que me ha descrito, bueno, ves a otra vida, vamos atrás, y empiezan a describirse ellos mismos como esos seres o esos, digamos, extraterrestres. También me ha pasado en el caso de una paciente que se veía como otro ser, humanoide, pero en este caso era como un ser acuático, que vivía en un planeta que era mayoritariamente agua, que se habían adaptado a ese entorno y que habían venido aquí porque pues, ese planeta ya no existía. Había tenido su ocaso y entonces esas almas o esos espíritus se habían trasladado y habían sufrido un periodo de adaptación. Es que es fascinante cómo te describen todo esto, porque dicen que no se pueden reencarnar directamente, que tienen que sufrir un periodo de readaptación, que hay lugares que se les adapta o se les reacondicionan a este planeta, tanto psicológica como físicamente, entendamos físicamente como vibracionalmente, para que su esencia encaje con nuestra vibración o nuestro cuerpo.
La verdad que a mí eso me pareció también súper fascinante. Y es hablando de lo que ellos te describen, porque digo, joder, perdón, es que es una imaginación que, digamos, si esto se lo están inventando, es un proceso... Me parece sorprendente porque además sí que he visto mucho contenido, vídeos y entrevistas de otras personas que hablan de regresiones y hablan de hipnosis. Y de alguna manera me he encontrado justo lo que estás comentando hoy en muchos otros vídeos. Y hablan muy similar de lo que estás comentando. De hecho, tenía bastante curiosidad de qué ibas a hablar de ello porque quería saber si era más o menos similar. Y es sorprendente porque la gente en su casa podrá encontrar otras entrevistas y los pacientes que lo han vivido hablan cosas muy, muy similares. Claro, decir que hay entidades... Ahí entramos entramos en un mundo en el que ya no hablamos de regresiones a tus propias vidas, sino hablamos de dimensiones, se empieza a abrir el abanico a muchas otras cosas. Efectivamente. Aquí se empieza ya, como ellos te describen, porque claro, tú les preguntas, bueno, ¿de qué planeta viene eso? Curioseando a veces un poco y por el afán de saber y de descubrir, pues como podía haber hecho, no sé, Brian Weiss en sus estudios iniciales, ¿no? Para saber, indagar un poco ese afán, digamos, investigador. Y te encuentras que muchas veces te dicen, por ejemplo, hay almas o espíritus que te describen que no son de este plano, no son de este universo siquiera, sino que parece que haber una superposición de universos, superposición de, como si, digamos, láminas dimensionales, donde ellos pertenecen y que vienen aquí con algún tipo de misión, por decirlo así, para ayudar dentro de su ámbito, ya sea más grande o menos grande, pero ayudar a que las personas avancen socialmente y espiritualmente también. Y la verdad que eso explicaría, por ejemplo, esos casos de grandes maestros, ¿no? Que, no sé, se me ocurre Jesús, el Buda, esos grandes maestros a lo largo de la historia que parecían tener tan claro su misión que era como si recordasen todo, es decir, como si viniesen de planos dimensionales o espirituales. Como que tiene un desbloqueo total. Efectivamente. Y viene ya con todo. Con el código abierto. Totalmente. Damián, estamos llegando al final. La verdad que es que no me gustaría terminar, pero sabes que tenemos un tiempo marcado para poder publicar y la verdad que es un tema apasionante. Me encantaría poder abordarlo con más tiempo en otros podcasts. Creo que además el tema, no solamente para mí, sino para que todos en casa y en sus móviles, en su tablet, en la televisión, lo van a poder apreciar y seguro que van a querer tener a un Damián por aquí más a menudo. Gracias. Así que, bueno, Damián, creo que nos dejamos muchas cosas. Sí. Mira, me he traído un montón de preguntas y no te he preguntado ninguna, básicamente, porque es que el tema no le ha hecho falta. O sea, hemos abordado el tema, creo que como se tenía que hacer y dejando la puerta justamente a un nuevo podcast. Yo, por mi parte, Rubén, encantado. Tú lo sabes que eres un gran amigo mío y yo estaré siempre encantado de venir a vuestra casa, de seguir contestándose esas preguntas, de decir al final cuál es el objetivo, ¿no? de que tiene el ser humano en todo esto, porque claro, que hay un objetivo, que hay unas miras, todo eso que nos hemos tal vez dejado en el tintero y poder seguir contestando pues todas esas preguntas y, como te digo, gracias por invitarme y estaré siempre gracias de volver aquí con vosotros. Pues eso es. Este es tu refugio, puedes volver cuando quieras. Así que, pues muchas gracias. A ti. Muchas gracias.